Berlín es el lugar elegido hoy. ¿No vamos a hablar de cerveza en este caso? No, no es el caso, no es el caso. Vamos a Berlín, pero para viajar y hablar un poquito de historia reciente, porque nos tenemos que situar, como decíamos, en Berlín, en la Alemania de entre 1945 y 1990, que es cuando comienza la Guerra Fría. Deben recordar algo de eso, ¿verdad? Una construcción del muro que se dio en 1961 y dejó a la ciudad dividida en dos. Dejó a familias divididas, dejó a padres e hijos divididos. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana se encuentran que no pueden ver a su pareja, a su hijo, a sus tíos. Eso pasó en Berlín en 1961 y fue construido por los soviéticos y fue denominado como el muro de protección antifascista, porque lo que querían lograr ellos era una sociedad socialista, comunista. Lo que decíamos también era que este muro se crea además para evitar la emigración de la gente que estaba en ese lugar hacia el lado de los aliados. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, Estados Unidos les prometían la libertad de acción, se podían mover como querían. En cambio, del lado soviético, la gente estaba entre cuatro paredes, no se podían mover. Empezó a faltar los medicamentos, empezó a faltar la comida. Todo eso creó el régimen socialista, comunista en realidad, de la Unión Soviética. Imagínense ustedes que cuando empieza a faltar la comida, empiezan las enfermedades y demás, y todo esto trajo aparejado que la gente la opinión pública empieza a tener una mirada negativa frente al comunismo, ¿verdad? Esto en cuanto tiene que ver con el contexto y la historia del muro de Berlín. Y nos metemos justamente en Checkpoint Charlie, es un paso fronterizo, el más importante, que permitía acceder de una Alemania a la otra, de Alemania Occidental a Alemania Oriental, en Berlín, para poder atravesar el muro, ¿verdad? Era un paso fronterizo, el más importante. Fue además el más famoso, fue creado por Estados Unidos. La idea de ese paso fronterizo era para que puedan cruzar solamente militares, funcionarios de ambos bandos y además embajadores. Después, o sea que la gente que tenía familiares del otro lado no podía cruzar. No podía cruzar hasta un cierto año, que fue 1972, que el alcalde de Berlín Occidental, o sea, de los aliados, pudo llegar a un acuerdo con la gente soviética y le permitía cruzar a los familiares que estaban allí solo en días festivos para visitar a familiares y por un periodo muy corto de tiempo. Como curiosidad de este Checkpoint Charlie hay que saber que su nombre proviene simplemente del alfabeto fonético de la OTAN, que es la tercera letra, era el tercer paso fronterizo y como era la tercera letra ABC, lo llamaron Charlie, simplemente por eso, muy básico. En octubre de 1961 también se da un hecho importante en Checkpoint Charlie, que es el escenario del único enfrentamiento en esta Guerra Fría armado quiero decir con tanques. Se enfrentaron las dos potencias, por suerte y afortunadamente este enfrentamiento duró 24 horas, pero se pudo solucionar sin llegar a la fuerza, ¿no? A las armas, a que llegara a mayores. Pero no se extendió eso. No se extendió. ¿Y sabes cuál fue el motivo? Simplemente un pedido de documentación de Estados Unidos que no fue enviado por la Unión Soviética, y entonces Estados Unidos decide enviar tanques a el punto estratégico de Checkpoint Charlie, y los soviéticos hicieron lo mismo. En 24 horas se pudo destrabar esa situación y no pasó a mayores, afortunadamente. Además, en Checkpoint Charlie, obviamente, hubo gente que vivía del lado de la Unión Soviética que se quería mudar al lado del occidente, ¿verdad? Estas fugas trajeron como consecuencia muchísimas muertes, muchísimos heridos. Fueron 5.000 fugas en total a lo largo de toda la extensión del muro de Berlín. Hubo 192 muertos y más de 200 heridos tratando de cruzar. La muerte más famosa fue de Peter Fetcher, que intentó cruzar junto a un amigo que sí pudo cruzar, pero él fue herido de bala. Y los soviéticos lo que hicieron fue dejarlo que se desangre en el piso, y justo allí estaban los medios de comunicación del lado occidental. Vieron todo esto, entonces los soviéticos utilizaron esto para demostrar su poder, para crear terror en la gente y que la gente no se siga escapando al lado occidental, ¿verdad? En realidad Charlie queda en desuso junto con la demolición del muro de Berlín en 1989, y en el año 2000 se reconstruyó una garita que replica la que estaba en ese momento. Ahí va. Es idéntica a la del pasado. De esta forma yo creo que Berlín se transformó en una historia a cielo abierto, si se quiere, ¿sí? Vos pisás Berlín y pisás historia, estás recorriendo lugares de la historia reciente, ¿verdad? Aparece además de la garita esta un cartel que te indica
usted está abandonando territorio norteamericano. Además aparecen personajes disfrazados con los cuales vos te podés sacar una foto, tanto de militares de los aliados como militares de la Unión Soviética. Y por otro lado hay un cartel enorme, muy alto, con la foto de 2 soldados de la época, que vos podés sacarte una foto con ellos y quedártela para toda la vida, ¿no? Por último, hay además al lado de la garita un museo que vale la pena visitar. Estuvimos allí presentes cuando fuimos a Berlín, el Museo del Muro de Checkpoint Charlie. O sea, vos ahí tenés toda la historia, tenés infografía, tenés exposiciones, tenés fragmentos de audio, de video, de gente que pudo pasar de un lado a otro, que pudo escapar de esa Alemania, de ese Berlín soviético que no quería estar más, y tenés los testimonios en el museo, así que no se lo pierdan porque es para visitar. Si estás visitando Checkpoint Charlie, andate al museo. Lo último, el horario del museo es de 9 a 22 y solo es en inglés y en alemán, ese es el único problema. ¿Es gratuito o hay que pagar entrada? Hay que pagar entrada, para adultos 12 euros, para estudiantes 9,50, y si tenés la Berlin Welcome Card tenés un 25% de descuento, que se compra en cualquier kiosco y podés acceder a este museo y a varios más dentro de Berlín con un descuento. Bueno, así pasaba este segmento en donde Mauricio nos cuenta algunas curiosidades de algún punto de interés de este planeta y donde nosotros a veces preguntamos cosas, aportamos algún dato también.